Bueno, vamos a hablar de un tipo de dolor muy especial, que es el dolor neuropático. Viene el doctor Sánchez del Águila, que nos viene acompañante desde Marbella. Él se formó en muchos hospitales de Inglaterra y luego decidió volver a su casa. Manuel, gracias a ti por invitarme, gracias a vosotros por estar aquí, gracias por aguantar como campeones, que llevamos una tarde que nos queda a las 5 de la tarde, son las 7:10 sin levantarse. Yo estoy ya, teniéndolo de pierna, que digo, tengo una cara de levantarme, así que yo invito a que el que quiera levantarse y moverse un poco y desperezarse, que lo haga, que yo entiendo perfectamente que somos todas personas que nos duele y que tenemos que movernos un poquito. Bueno, pues yo voy a hablar del dolor más raro del mundo, que es el dolor neuropático. Si hay un dolor que tiene mala pata, ese es el dolor neuropático. ¿Por qué? Porque el dolor neuropático, a ver si soy capaz de echarlo para atrás. Ahí está. Vale. Hemos visto en la ponencia que ha dado María, pues cómo el dolor viene desde las terminales nerviosas en la periferia de nuestro cuerpo y va hasta nuestro cerebro. Entonces, nosotros lo que hacemos es integrar la información que nos viene desde fuera y esa información pues la interpretamos en nuestro cerebro de manera que puede ser pues contacto, vibración o puede ser dolor. El problema es cuando ese sistema tan estupendo que tenemos para darnos cuenta de lo que ocurre a nuestro alrededor se estropea. Y en el momento en el que ese sistema se estropea y funciona mal es cuando nosotros empezamos a tener lo que se llama el dolor neuropático. Así que es un dolor raro, porque no es un dolor que se siente como el dolor normal. A ti te dan una patada en la espinilla y te duele, y sabes que te duele. Pero el problema es cuando tú tienes un dolor que no se ve y que no sabes por qué está ocurriendo. Y es un dolor además que tiene unas características muy raras. Quema, pica, da frío, da como calambre, tiene sensación de como si te estuvieran pinchando. Una zona que tiene de tu cuerpo que está acorchada, que no funciona, que dices, bueno, no siento nada por ahí, sin embargo me duele. ¿Eso cómo puede ser? ¿No? Es algo muy difícil de entender, ¿no? Y entonces vemos que el dolor neuropático pues, realmente se puede manifestar de dos maneras. De una manera espontánea y de una manera provocada. O sea que tenemos un dolor que puede ocurrir sin causa ninguna y sin ningún tipo de estímulo. Dolor espontáneo que puede ser continuo, que tiene tu quemazón en la pierna, o tu quemazón que te baja por la pierna hacia abajo, que te llega a los pies, que tienes los pies dormidos, los dedos acorchados, llenos de alfileres por todos sitios, de una manera continua, o puede ser intermitente, que de pronto llega y notas, pues como si una aguja empieza a pincharte en alguna parte del cuerpo donde tú tienes ese dolor, ¿no? Pero también puede ser provocado. Y entonces cuando nosotros intentamos provocar el dolor, ¿qué es lo que ocurre? Pues que ese estímulo que está provocando el dolor no es doloroso normalmente. Yo te puedo acariciar y tú notas pues, la caricia, pero sin embargo, en las zonas en las que tenemos un problema de dolor neuropático, esa caricia va a resultar dolorosa. Y eso es lo que nosotros le llamamos alodinia. Además, podemos encontrar que estímulos que sí son dolorosos normalmente son mucho más dolorosos de lo normal. Y a eso le llamamos hiperalgesia. Y la hiperalgesia pues, se puede desencadenar bien de modo mecánico o bien de modo por temperatura, tanto sea frío como calor. En la exploración pues, nos vamos a encontrar con que las zonas que están afectadas por ese dolor neuropático tienen una sensibilidad incrementada al tacto, a los pinchazos y que además, una cosa muy curiosa, si nosotros repetimos el estímulo en la zona de dolor, nos vamos a encontrar que cada vez que estamos tocando o cada vez que estamos cepillando o acariciando al paciente, el dolor se va a hacer cada vez más intenso y eso le llamamos hiperpatía. ¿Qué es lo que pasa? Porque claro, un dolor raro que además, pues claro, como no sabemos diagnosticarlo, no sabemos interpretarlo, porque incluso al paciente le cuesta mucho trabajo describirlo. Cuando yo llevo al paciente, el paciente llega a mi consulta y le digo, ¿cómo nota usted el dolor? Y digo, pues el dolor me duele. Y le digo, bueno, pero ¿cómo es el dolor? Descríbame el dolor. Y realmente, en nuestro idioma, la descripción del dolor es muy difícil. Hay otro idioma, el inglés, por ejemplo, en el que nos encontramos que existen múltiples palabras para definir distintos dolores. Sin embargo, en castellano, pues realmente o duele y ya está. Entonces, bueno, pues nos encontramos con que es difícil de interpretar por el propio paciente. Se asocia a sufrimiento, claro, un dolor que no se ve,
¿Por qué? Pues porque yo no tengo nada, mi piel está estupenda, súper sana, sonrosada, con sus pelitos y sus cosas, pero sin embargo, pues me está quemando. Tengo como una plancha que la tengo pegada ahí y que me está quemando todo el día, y luego un pincho que me está pinchando y un cable eléctrico que me está electrocutando. Entonces, claro, es un paciente que se nota que está con dolor al que nadie entiende, que tiene miedo de ese dolor y que ese dolor pues, hace que disminuya pues, su actividad diaria, con lo cual pues, se va inhibiendo y va perdiendo calidad de vida. Nos encontramos con que, claro, ese paciente que está en su casa con dolores, con quemazón, con picor, con pinchazos, que nadie le entiende, que no trabaja porque ha perdido el trabajo, pues, ¿qué pasa? Porque pierde su autoestima, pierde su autoeficiencia y se deprime. Entonces es un dolor que está muy asociado a depresión. Lo peor de todo que creo que no se ve es que habéis visto hasta ahora que todas las definiciones de dolor nos dicen que el dolor está asociado a un daño potencial o real. Sin embargo, el dolor neuropático, pues no. El dolor neuropático no está asociado a una lesión ni está asociado a daño tisular, por lo tanto, no es útil para nosotros. ¿Por qué? Porque yo cuando acerco la mano a la lumbre, si me quemo, retiro la mano. Sin embargo, yo con un dolor neuropático estoy notando que me estoy quemando todo el rato, pero no hay fuego, ni hay calor, ni hay nada que me esté quemando, por lo tanto no puedo retirarme, no tiene una función. Entonces, ese dolor pues, nos produce un gran problema. ¿Y qué causa ese dolor? Pues mira, tenemos de todo, desde la misma cirugía, todos estos dolores postquirúrgicos que muchas veces dice, me he operado de hernia y después de operarme de la hernia se me quedó, pues toda la me dormía y quemando y me bajaba el dolor por la pierna para abajo. Bueno, pues, esos son dolores neuropáticos postquirúrgicos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros producimos una lesión tisular con un bisturí, pues estamos rompiendo nervios. Los nervios luego cicatrizan bien o no cicatrizan tan bien. Y si no cicatrizan bien, pues entonces nos hemos quedado con un dolor neuropático. Hay enfermedades como la diabetes, que por su afectación a los vasos sanguíneos producen un daño en los nervios y ese daño en los nervios se traduce en un dolor neuropático. Entonces pues nos vamos a encontrar con que muchos diabéticos pues tienen dolor quemante en los pies, dolor pues que ellos dicen, tengo los pies como si los tuviera escocidos, como si los tuviera metidos en agua hirviendo, ¿no? Infecciones, pues ¿quién no ha conocido o ha tenido a lo mejor un zóster que le llaman una culebrina allí en mi tierra, que es una infección por virus del herpes de los nervios sensitivos y esos nervios pues los destruye el virus y esa destrucción nerviosa pues produce un dolor que realmente es espantoso e invalidante y que es muy difícil de tratar. Yo recuerdo un paciente que tenía un zóster en la zona del hombro y que el hombre cada vez que llegaba a la consulta lo primero que hacía era quitarse la camisa porque no toleraba el roce de la camisa del daño y del dolor tan tremendo que le causaba. Tóxicos, pues fijaros, hay muchas medicinas que producen dolor neuropático porque dañan a las neuronas. Entonces pues nos vamos a encontrar con que tenemos citostáticos, medicinas que se utilizan contra el cáncer, que pueden producir ese tipo de dolor, antivirales, que se utilizan, por ejemplo, en el tratamiento del SIDA y que también pueden producir dolor. Y tenemos el alcohol, que el alcohol, pues, decimos, no, el alcohol afecta al hígado, el alcohol afecta al hígado y afecta a un montonazo de cosas más. Y la polineuropatía alcohólica, pues es una causa de dolor que podemos ver sobre todo en alcohólicos crónicos. El cáncer, como vemos, pues por compresión o por misma producción del tumor de sustancias que estimulan la función anómala de los nervios y que provocan ese tipo de dolor. Y luego por lo que nosotros llamamos idiopático, que es el gran cajón desastre en el que decimos no tenemos ni idea, pero le ponemos un nombre estupendo y quedamos estupendamente nosotros también idiopáticos, ¿vale? Bueno, ¿cómo lo tratamos? Pues lo peor de todo es que este dolor es realmente complicado de tratar. ¿Por qué? Pues porque los analgésicos convencionales que utilizamos pues no funcionan. Tú tienes un dolor neuropático, te tomas un paracetamol y como el que se bebe un vaso de agua, un ibuprofeno, aparte encima te duele el estómago. Con lo cual nos encontramos con que tenemos que utilizar fármacos que son raros también, o sea, tenemos que utilizar para un dolor raro fármacos raros. ¿Y qué son los fármacos raros? Pues los que nosotros llamamos para ser estupendísimos los fármacos ayudantes. Y son fármacos
que no sirven para tratar el dolor, pero que luego pues, nos hemos encontrado con la experiencia pues, que esos fármacos realmente producen analgesia en este tipo de dolor. Obviamente, conforme hemos ido aprendiendo y la medicina ha ido avanzando, pues nos hemos ido dando cuenta de que estos fármacos pues, actúan sobre neurotransmisores o actúan sobre mecanismos de conducción del dolor, que son los que permiten que esos fármacos modulen la transmisión del dolor a través de los nervios. Entonces, estos fármacos no actúan de inmediato, son fármacos que nosotros no podemos decir, me tomo, me duele, me lo voy a tomar y se me quita el dolor. ¿No? Tenemos que estar tomándolos con regularidad para que esos fármacos sean efectivos. Y son fármacos que afectan al sistema nervioso, por lo tanto, pues van a producir desde sueño, mareo, pérdida de memoria o reducción de la memoria, y por supuesto son fármacos con los que nosotros no debemos de utilizar máquina peligrosa y por supuesto no debemos de conducir. Los resultados no son inmediatos, como he comentado. El ajuste del tratamiento suele ser bastante prolongado. ¿Por qué? Pues porque nosotros vamos dando dosis pequeñas que produzcan pocos efectos secundarios y, claro, cuando nosotros intentamos dar una dosis un poquito más alta, pues nos podemos encontrar con que el paciente responde, con que el paciente desarrolla los efectos secundarios, con lo cual tenemos que ir atrás. Y entonces, ¿qué hacemos? Pues combinamos con otro fármaco y tratamos de buscar sumación de efectos, sinergia, etcétera, etcétera, que nos ayuden a mejorar el analgésico. Tenemos, por lo tanto, que valorar la relación que hay entre la efectividad del tratamiento y los efectos secundarios que produce, porque obviamente yo prefiero tener un paciente que está despierto, aunque tenga dolor, a tener un paciente dormido que no siente absolutamente nada. Por lo tanto, el objetivo del tratamiento siempre será mejorar la calidad de vida del paciente. ¿De qué disponemos? Pues disponemos de tratamiento farmacológico y de tratamiento intervencionista. Entre el tratamiento farmacológico, quizá el menos invasivo de todo es el tratamiento tópico, y para ello pues, contamos con dos fármacos que son muy útiles. Una es la lidocaína, que la podemos administrar en forma de parche en la zona donde está el dolor neuropático, y la otra es la capsaicina, que es un extracto de pimiento picante y que sirve también, es útil para el tratamiento del dolor neuropático localizado. También se puede utilizar en crema. Y luego, por los analgésicos clásicos, pues podemos utilizar opioides, podemos utilizar antidepresivos y podemos utilizar fármacos para el tratamiento de las epilepsias, que no se dan al paciente porque tenga epilepsia o porque esté deprimido, sino porque el efecto que causan produce analgesia en el tipo de dolor neuropático. Y luego, pues como último escalón ya, pues el tratamiento intervencionista, en el cual pues, podemos poner desde inyecciones de anestesia local alrededor de los nervios hasta catéteres o incluso cables intentando estimular eléctricamente la zona de la médula espinal que está relacionada con la transmisión del dolor. Entonces, ¿qué cosas tenemos que saber del dolor neuropático? Primero, que el dolor neuropático no implica daño. O sea, que yo me puedo mover, yo puedo hacer lo que me dé la gana sin tener miedo. Por lo tanto, es fundamental que mantengamos las actividades cotidianas. No renunciar a trabajar. Hay que seguir trabajando, hay que seguir manteniéndose activo. ¿Por qué? Porque en el momento en el que yo me encierro en mi casa con mi dolor, pues primero pierdo el trabajo, pierdo mis relaciones, pierdo mis amigos, pierdo el dinero, pierdo la familia, pierdo los amigos. Y luego hay que hacer ejercicio físico de manera regular. Tenemos un dolor que duele, pero bueno, duele, pero no nos impide movernos. Entonces, que cuando nos movemos no duele más. Obviamente sabemos que ese dolor no nos produce daño, por lo tanto podemos seguir moviéndonos sin miedo, aunque nos duela. Entonces, una cosa muy importante que hemos visto al principio, cuando Grela pues, nos decía que bueno, me duele, pero a mí mi dolor no me impide seguir con mi vida, ¿no? Yo tengo que continuar viviendo a pesar de mi dolor. Yo no puedo permitir que el dolor me arrebate mi vida. No me puedo quitar, no lo puedo permitir, no podemos quedarnos parados. Y por eso precisamente por la iniciativa de Jordi, pues son tan interesantes y tan importantes. Yo siguiendo su ejemplo, pues el día 24 de octubre en Marbella hacemos nuestra primera escuela de pacientes. Muchísimas gracias por su tiempo. Muy bien, fantástico.